Buenos días, hermanos. Seguimos en nuestros estudios en 1 Corintios. Llegamos hoy al capítulo 2. Y esto se enmarca un poco en los propósitos que hemos marcado para nosotros como iglesia. El propósito general siendo nuestro afán, nuestro deseo de ser cada vez más como Cristo, que es un poco nuestro lema y propósito como iglesia, ser cada vez más como Cristo. Concretamente este año, ser como Cristo amando a su iglesia. Amando a su iglesia. Y lo que vamos a decir hoy tiene que ver con esto. De hecho, es una predicación sobre la predicación. Vamos a estudiar la predicación como tema de esta mañana. ¿Qué tiene que ver la predicación con el lema? Pues si queremos amar a nuestra iglesia, queremos lo mejor para nuestra iglesia. Y lo mejor para nuestra iglesia es aquello que Dios desea para nosotros, aquello que Dios prioriza y da más importancia. El Salmo 138 dice que Dios ha engrandecido sobre todas las cosas a dos cosas, que son su nombre y su palabra. Cuando alabamos a Dios y predicamos su palabra, estamos cumpliendo con esto. Las prioridades nuestras como iglesia son la alabanza a su nombre y la predicación de su palabra. Entonces queremos, según el título de hoy, fomentar la mejor predicación posible en esta iglesia. Fomentar la mejor predicación posible en esta iglesia para cumplir con esto. Y uno podría preguntar desde su banco, ¿qué pinto yo en esto? ¿Cómo puedo yo, un creyente normal y corriente, fomentar la mejor predicación? Sobre todo los que no subís nunca aquí a un púlpito para predicar formalmente. Pues os doy 3 ideas para que tú, aunque nunca subas a un púlpito, puedes fomentar la mejor predicación. El primero sería que cada día hacemos algo que se podría llamar predicación, cada uno de nosotros. Todos tenemos la responsabilidad, el privilegio de hablar cuando sea posible de nuestro Dios y del Evangelio, de compartir nuestra fe con los demás. Esto es una especie de predicación que tenemos que fomentar y pulir en nosotros mismos. En segundo lugar, queremos orar por los que sí subimos aquí al púlpito. Espero que queréis orar por nosotros y buscar lo mejor para los que tienen la responsabilidad en el púlpito de la palabra de Dios. Pablo decía, escribiendo a Timoteo, un joven pastor, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Nosotros debemos orar, pedir a Dios para que el aprovechamiento, la mejoría, el progreso de Josué, por ejemplo, sea evidente a todos. Pedir que Dios obre en él de manera que haya cada vez mejor predicación de la palabra desde el púlpito. Y una tercera idea, aparte de predicar tú, aparte de pedir por los que predicamos, es pensar que un día de aquí 40 años Josué se marchará a otra iglesia o para estar con el Señor y nos tocará a todos elegir y llamar nuevo pastor. Pues vamos a hacerlo según criterios bíblicos. Y una de sus responsabilidades principales es predicar y predicar conforme a lo que dice Pablo aquí. Entonces son 3 ideas para que tú te centres un poco esta mañana en
¿qué es esto de fomentar la mejor predicación? Pues cada uno tenemos cierta responsabilidad. Voy a sugerir tres cosas para guiarnos en nuestro pensamiento sobre qué es la mejor predicación. 3 apartados y se deben un poco a la estructura del texto, que es trinitario. Sabemos todos aquí, supongo que confesamos a Dios como Dios trino. Creemos en la Trinidad de un ser en 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y eso es una doctrina que no está enseñada explícitamente, rigurosamente en la Biblia, sino que se desprende de muchos pasajes. Y este pasaje al principio de 1 Corintios 2 es uno de esos pasajes que tienen una estructura trinitaria. Empieza hablando de Dios Padre, Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y esto nos da un poco la estructura esta mañana. Los que tenéis el boletín, los que lo podéis buscar en casa, en internet, que os enviaré el boletín, hay una tabla ahí que explica un poco más esto y que os ayudará a resumir todo esto. Bueno, entonces Pablo se dirige a los corintios y explica su filosofía de predicación. En primer lugar, punto número uno, hay que predicar un mensaje correcto. Eso se desprende del versículo 1, cuando dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. La predicación es el testimonio de Dios. El sentido de esta preposición de es la idea de fuente, origen. Es el testimonio que tiene un origen en Dios. Nuestra predicación tiene que originarse, surgir de lo que Dios ha dicho y no de otra cosa. Dios es el autor. No tenemos derecho a modificar, a retocar, a diluir el mensaje, sino a ser fieles transmisores de lo que el autor ha querido decir en su palabra. Y esto, aunque parece obvio, no es tan fácil. Hay muchas tentaciones para hacer precisamente esto: diluir, cambiar, retocar, modificar la palabra a los gustos del día. En tiempos de Pablo chocaba cada punto del mensaje evangélico. Y hoy en día también. Fijaos, si empezamos a reducir el evangelio a 4 o 5 puntos, cada uno de estos es chocante con nuestra sociedad. Empezando por la idea de la existencia de Dios. Dios existe. Punto 1. Punto 2. Dios tiene interés en la humanidad. Punto 3. Dios, en su interés, está enfadado con la humanidad, porque la humanidad está lejos de Él, se ha rebelado contra Él. Punto 4. A pesar de ello, Dios envía una solución en forma de su Hijo y la cruz. Punto 5. El hombre que es pecador ha de arrepentirse y creer en esta solución, en esta redención a través de la cruz. Se podría añadir o expresar el Evangelio mejor que esto, pero básicamente va por ahí el Evangelio, el mensaje de Dios, el testimonio de Dios. Y en cada punto el hombre natural se resiste, se rebota incluso contra esas cosas. En tiempos de Pablo, por ejemplo, este segundo punto era
un escándalo, era una dificultad muy gorda. La idea de que Dios se interesa. Para los griegos y los romanos, los dioses pasaban olímpicamente, nunca mejor dicho, pasaban olímpicamente de la humanidad. Tenían la característica de los dioses de lo que llamaban apatia. Nosotros decimos apatía. No tenían sentimientos hacia nosotros, ni para bien ni para mal. Y proclamar un Dios enfadado con nosotros y un Dios amante a la vez de nosotros era locura. La locura del Evangelio, del mensaje del Evangelio. Y hoy en día es lo mismo. En cada punto que nosotros queremos expresar y explicar, choca con la gente. Nadie quiere escuchar, por ejemplo, que es pecador hoy en día. Esto es un lenguaje que suena chino a la gente y a la medida que lo entienden no lo aceptan. Llamar a alguien a arrepentirse, por ejemplo. Entonces tenemos la tentación de igual dejar esto a un lado. Pero Pablo dice no, el testimonio es de Dios. Vamos a predicar desde el principio al final el consejo de Dios. Yo no tengo derecho a cambiar nada. Entonces el predicador tiene que ser una persona convencida de que ha de ser un fiel transmisor del testimonio de Dios. Vamos a Isaías 55. Fijaos en estas palabras. Porque mis pensamientos, versículo 8 de Isaías 55, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. No nos ha de extrañar que el Evangelio, que el mensaje, el testimonio de Dios choque, porque viene de Dios y nosotros no somos Dios. Somos humanos, somos mortales, somos pecadores, entonces nuestro mensaje no concuerda con el que nos trae Dios. Y fijaos que este texto viene precisamente en el contexto del Evangelio. El versículo anterior, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Yo tengo que predicar este mensaje, no otro mensaje. Este es el testimonio de Dios. Está en otra esfera, en muchos sentidos, porque viene de Dios y sus pensamientos no son mis pensamientos. Pero esto es lo que yo tengo que transmitir. Esto es el mensaje correcto. Por extensión, punto número 2, vamos a tener que ofrecer no solo un mensaje correcto, sino un mensaje con un meollo correcto, con un corazón correcto. Al centro de nuestro mensaje hemos de acertar con lo importante. Y este importante lo expresa Pablo en versículo 2, cuando dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Este es el centro y el corazón del mensaje cristiano. Cristo y a este crucificado. No podemos negociar con esto tampoco. El peligro principal para Pablo y los corintios era el protagonismo no de Cristo, sino de los hombres. Meter a los hombres al centro del mensaje. Vimos en el capítulo 1 cómo hubo un problema de divisiones en la iglesia en torno a personajes, líderes importantes: Pedro, Pablo, Apolos. Y la gente se agrupaba en torno a esas figuras y ellos eran los protagonistas de todo. Y Pablo quiere corregir esto, decir, no. El centro
No soy yo, no es Pedro, no es Apolos. Por muy guapos o elocuentes que sean ellos, el centro es Jesús. Pablo tiene la actitud correcta aquí. La actitud de Juan el Bautista cuando ve a su primo Jesús y dice, yo tengo que menguar, él tiene que crecer. Yo no soy importante aquí, yo solo señalo a aquel que es importante, que es el Cordero de Dios. Es el mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de Pablo también aquí. Pablo, hablando de su mensaje, en 2 Corintios 4, dice que su mensaje es el Evangelio de la gloria de Cristo. Y nosotros tenemos el peligro, la tentación de convertirlo en el Evangelio de la gloria de este predicador o aquel predicador. No es así, no ha de ser así. Y si tú tienes preferencias, te gusta más o menos un predicador, es normal. Pero tenemos que vigilar con el peligro de dar demasiada importancia a los super predicadores que hay en nuestra iglesia. Supongo que no, pero ahí fuera, en internet, hay muchos que son superestrellas de la predicación y hay mucho peligro con esto. Ojo especialmente con aquel que sube al púlpito y pasa 3/4 del mensaje hablando de sí mismo, contando historias de sí mismo, dando anécdotas de sí mismo. Se puede decir algo, somos humanos, ayuda a veces un testimonio personal, pero si 3/4 del mensaje habla y exalta al propio predicador, salid huyendo de esta iglesia y de esta página web y busca a alguien que habla de Cristo y este crucificado. Ojo también con los que quieren convertir no en el predicador, sino en el creyente en protagonista. Esto es un problema más sutil, un poco difícil y no tengo tiempo de explicarlo en detalle ni matizar aquí. Pero hay predicadores que quieren hacer siempre de ti el protagonista del texto. Toda la Biblia está hablando de ti y de tus problemas y tus situaciones. Bueno, eso es una media verdad, porque todo lo que hacemos tiene implicaciones y aplicaciones en nuestras vidas personales. Pero tú no eres la estrella de este texto. Y ojo con los que te quieren convertir en eso. También hay que salir huyendo de estos predicadores. Porque el protagonista de este texto y de esta predicación ha de ser Jesucristo y el crucificado. En tercer lugar, la predicación ha de tener un método correcto. No solo un mensaje, un meollo correcto, un método correcto también. Ya que Dios es Espíritu, Espíritu Santo, es responsable de transmitir el mensaje de la predicación. Versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. A ver, en el primer siglo, en el tiempo y lugar de Pablo, lo que molaba, lo que premiaba, lo que era más importante, eran los oradores elocuentes que iban por ahí, predicando, expandiendo sus ideas filosóficas, sobre todo desde Atenas, desde Alejandría, llegaban y eran
los populares de la sociedad. Y lo que importaba a la gente era su elocuencia, su retórica, su argumentación y su filosofía. Importaba muy poco la verdad o la mentira que decían si lo hacían con estilo. Y Pablo tiene que luchar contra esto. Pablo tiene que decir, no, nosotros no vamos a depender de elocuencia en lo que decimos. No vamos a depender de argumentación listo e inteligente, sino en el Espíritu Santo, que Él sea el que realmente demuestre el mensaje y que haga llegar el mensaje a las mentes y los corazones de las personas. Nosotros no tenemos exactamente el mismo problema, porque esto de filósofos itinerantes pasando de pueblo en pueblo no es de rigor hoy en día, pero sí que tenemos otras cosas que pueden ser una falsa base de nuestra fe. Podemos basar nuestra fe, por ejemplo, en la inteligencia de los que subimos aquí, que somos un grupo de gente bastante lista. ¿Estáis de acuerdo o no? No lo sé. Pero es muy fácil encontrar gente más lista que yo ahí fuera. Hoy te puedo convencer de una cosa y tú dices, sí, ahora creo porque Michael es tan listo, o Josué o cualquiera es tan listo en lo que dice, parece tan erudito, tan culto en lo que dice, y me ha convencido, ahora voy a creer. Entonces sales ahí, después de 5 minutos encuentras un ateo bastante más inteligente que yo. Entonces, ¿qué haces? Abandonas tu fe porque has encontrado un ateo inteligente. Y hay muchos ahí. Hoy puedes venir y escuchar una música fantástica y decir, voy a creer porque la música en mi iglesia me ha conmovido, me ha emocionado. Y luego sales y ofrecen un concierto secular, mejor, con mejores luces, y tu fe se queda en nada. Este es el peligro de basar nuestra fe en cualquier cosa que no sea el poder del Espíritu Santo. Y si tú has creído de verdad, es por un milagro del Espíritu Santo que ha obrado en tu corazón y tu mente. Igual no sueles pensarlo así, pero es así. Es un milagro mayor que cualquier señal o milagro que yo podía hacer para dar fuerza al Evangelio. El milagro principal es pasar de muerte a vida creyendo en Jesús. La capacidad de aceptar el Evangelio es el mayor milagro posible en el hombre y la mujer. Mateo 16, 17, cuando Pedro confiesa por primera vez Jesús como Cristo, ¿qué dice Jesús? Carne y sangre no te han revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Esto viene de Dios. Esto es una obra del Espíritu Santo en tu vida. Y por eso Pablo dice aquí en el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en lo que sea, en este caso la sabiduría humana, pero que no esté fundada en mi capacidad esta mañana, ni la capacidad de cualquier predicador de ser listillos, ni en la capacidad de entreteneros que tenemos aquí con los músicos, sino en una obra del Espíritu Santo que obra en tu mente y tu corazón. Bueno, para terminar, 2 pequeñas conclusiones. El primero tiene que ver con malentendidos, porque es fácil malinterpretar lo que estoy diciendo esta mañana. Al principio he dicho que
el mensaje de Pablo no es sofisticado según el mundo suyo, según la sabiduría de sus días, sino un mensaje del Evangelio sencillo. Con esto no quiero decir que Pablo no fuera un hombre inteligente ni profundo, ni que el Evangelio fuera una cosa pueril o infantil. No lo es. Cualquier persona que haya leído el libro de Romanos sabe que Pablo era un hombre muy sabio, muy inteligente. Y el mensaje del Evangelio tiene aspectos y dimensiones muy profundas, suficientes para las mentes más dotadas. O sea que no me malinterpreten en ese sentido, pero lo esencial del Evangelio sí que lo es sencillo. Lo puede entender cualquier niño, que Dios perdona a pecadores. Esto es el mensaje central y esto lo entiende cualquiera. Y lo demás son matices, detalles y explicaciones adicionales a esto. En segundo lugar, no me malinterpretes cuando diga que el predicador no ha de ser protagonista, que ha de pasar desapercibido. No estoy diciendo con esto que cuanto más feo y viejo y casposo y ¿cómo se llama eso? Cascarabias, mejor, ¿no? Porque algunos van a ir a ese extremo. Si yo soy lo peor de lo peor, entonces el Evangelio se notará más. Pues no es así. Lo que sí que estoy diciendo es que el predicador, y esto es un reto para todos los que estuvimos aquí, tenemos que encontrar el equilibrio y buscar de alguna manera pasar desapercibido aquí, desapercibido. Porque estamos siempre hablando de Cristo. Porque Él siempre sea el centro, el meollo. Orar por eso. Yo no sé cómo hacerlo. Yo sé que hay en mí un afán de protagonismo, como en casi todos. Yo sé que me gusta que me alaben y me digan, qué buena predicación. Pero a la vez tengo el deseo de que Jesús sea el protagonista. Y me gustaría que orásemos por mí, por otros que subimos aquí, porque es una tentación natural que tenemos. Que pueden salir hablando de lo grande que es Jesús y no lo grande que soy yo o otro predicador aquí. Tercer malentendido que quiero evitar, cuando digo que el método no tiene que basarse en inteligencia del predicador o en música y demás. Con esto no quiero decir que dejemos de buscar la excelencia. A mí me corresponde trabajar, estudiar, preparar. A Josué tiene una responsabilidad grande en hacer esas cosas. Pero la excelencia es una cosa. La dependencia en estas cosas es otra cosa. Tenemos que depender solo en el Espíritu Santo. Segunda reflexión para acabar. Pablo acabó el capítulo 1 hablando un poco mal de vosotros. Decía a vosotros, no erais vosotros gran cosa sin Cristo. Pocos de vosotros erais nobles o listos o ricos o poderosos. Pues ahora Pablo está diciendo algo similar sobre sí mismo y sobre los líderes de la iglesia. Sobre todo el versículo 3 de este capítulo. Igual que tú no eres nada del otro jueves, yo tampoco. Es básicamente lo que está diciendo aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace especial esta mañana, lo que estamos haciendo ahora?
Si tú no eres nada y yo no soy nada, ¿qué tenemos? Pues tenemos algo muy importante, tenemos algo muy especial, que es nuestro Dios, nuestro Salvador y el mensaje que Él nos ha encomendado. Vamos a orar. Padre, de verdad que no es difícil reconocer que no somos nada. Si somos honestos con nosotros mismos, somos poca cosa. Pero gracias porque tú, en tu gracia, obras a través de personas como yo, como cada uno de nosotros que estamos aquí. Gracias porque yo soy poca cosa, pero tu Hijo es gran cosa, es especial, es soberano, es sabio, es poderoso. Celebramos tu Hijo, celebramos tu Evangelio, celebramos el mensaje encomendado a nosotros, que es palabras eternas, palabras de vida eterna. Y pedimos que nos persuadas de esto, que podemos ser personas con la convicción de que el Evangelio eterno vale la pena. Vale la pena conocerla, aceptarla, vivirla y predicarla. En el nombre de Jesús. Amén.